Buenas tardes, mi nombre es Ivania Ruiz Munguía. En este momento vamos a explicar algunos conceptos básicos, algunas cosas importantes de ítems un poco específicos de la prueba técnica del año anterior. Recuerden, por favor, hacer sus consultas específicas. Si tienen pruebas a mano, sería una buena idea para que tengan la posibilidad de consultar preguntas de forma más clara y los profesores que estamos aquí atendiendo podríamos responder con mayor facilidad. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. Aunque parezca muy fácil, hay un detalle que es que en general las preguntas de conversiones unidades a veces la gente se pierde. Entonces vamos a hacer este ejemplo paso a paso y lo vamos leyendo. Dice que es frecuente ver el relámpago algunos segundos después de escuchar el sonido cuando ocurre un rayo. Esto se debe a que la rapidez del sonido en el aire es aproximadamente 340 metros por segundo y la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Con respecto a la situación anterior, ¿cuál es la rapidez del sonido, pero en kilómetros por hora? Entonces, tenemos dos tipos de rapidez. Tenemos la rapidez del sonido, tenemos la velocidad de la luz. La que estamos ocupando en este momento es la del sonido. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una conversión. Primero, tenemos que tomar en cuenta que para pasar de metros a kilómetros y de segundos a horas, hay que usar un factor de conversión. Por ejemplo, una hora tiene 3.600 segundos. Y un kilómetro tiene exactamente 1.000 metros. Inmediatamente después de que hacemos esto, colocamos el valor que queremos medir, el que queremos convertir, y lo vamos a multiplicar de manera que podamos anular las unidades que ya tenemos. Por ejemplo, si yo lo que quiero es eliminar metros y obtener kilómetros, los metros tienen que estar en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, un kilómetro igual a 1.000 metros, se colocaría un kilómetro en el numerador, 1.000 metros en el denominador. De esta manera, anulo las unidades de metros. Ahora quiero eliminar los segundos. Tengo 3.600 segundos. Los coloco en el numerador, ¿por qué? Porque segundos estaba en el denominador. De esta manera, coloco la equivalencia con una hora en el denominador y de esta forma, si se dan cuenta, kilómetros me queda en el numerador, horas en el denominador, y una vez que yo realizo la operación en la calculadora, multiplico 340 por 1 por 3.600 y divido entre 1.000. Finalmente, esto me va a dar un resultado de 1.224 kilómetros por hora. O bien, en notación científica, 1,22 por 10 a la 3 kilómetros por hora, dándonos que la respuesta correcta para este ítem sería la respuesta B. Vamos a continuar con la siguiente. La número 2 también es una pregunta de conversiones, pero al contrario que esta que estábamos trabajando, tenemos únicamente que convertir de centímetros a nanómetros. Aún así, esto es una conversión a la que yo llamo conversión doble, porque tengo que pasar primero de centímetros a metros y luego de metros a nanómetros. Al igual que como comencé en el ejercicio pasado, tengo que colocar el factor de conversión, en este caso los factores de conversión. Un centímetro, que es un prefijo, es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros. Y un nanómetro
es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Ahora procedo a hacer dos conversiones. Primero, 1,54 por 10 a la 2 centímetros lo quiero convertir primero a metros y luego lo voy a convertir a nanómetros. Entonces, ¿qué es lo correcto acá? Como dije anteriormente, centímetros es la unidad que yo quiero anular. Entonces, centímetros, un centímetro, va a quedar en el denominador. Y 1 por 10 a la menos 2 metros va a estar en el numerador. Centímetros y centímetros se van a anular y quedaría 1,54 por 10 a la 0 metros. Una vez hecha esta conversión, lo que yo voy a tener es que convertir los metros a nanómetros. Entonces, 1,54 por 10 a la 0 metros lo multiplico por el segundo factor de conversión. Ahora metros iría en el denominador. 1 por 10 a la menos 9 metros. Y eso es igual a un nanómetro. Al anular metros con metros, voy a quedar con la unidad que deseo, que en este caso sería 1,54 por 10 a la 9 nanómetros. De esta forma, la respuesta de esta pregunta número 2 sería la opción A. Estas dos preguntas fueron sobre el primer tema, que sería conversión de unidades. Ahora voy a cambiar a otro tema. La pregunta número 5 es una pregunta del tema movimiento rectilíneo uniforme. Es sobre cinemática. Y en este caso ya tenemos que empezar a realizar ejercicios. Cuando hacemos ejercicios tenemos que ir con un cierto orden. En bachillerato usualmente hay poco tiempo, pero siempre es mejor llevar el procedimiento en orden antes de equivocarse en cosas que son un poco simples. El problema dice que hay un móvil recorriendo 300 metros. Ese sería mi primer dato. Sería la distancia. La distancia tiene un valor de 300 metros y dice que esta distancia la recorre en un tiempo de 20 segundos. Esto lo hace con una velocidad que es constante. Dice, en el transcurso de los primeros 100 metros, ¿cuál sería la magnitud de la velocidad media? Pero en este caso tenemos que tomar en consideración, la velocidad es constante. Durante todos los 300 metros siempre mantuvo el mismo valor de velocidad. Por lo tanto, si yo calculo la velocidad o bien la rapidez, porque van a tener el mismo valor, van a tener el mismo valor de magnitud, yo puedo obtener la rapidez a los 300 metros y esa se va a mantener en los 0 metros, 50 metros, 100 metros, etc. Recordemos que en la hoja de fórmulas, una de las primeras que aparece es rapidez igual a distancia entre tiempo. Después de eso sustituyo los valores, 300 metros en el numerador, 20 segundos en el denominador, y una vez que realizo esta operación, me da que la rapidez tiene un valor de 15 metros por segundo. Y recordemos un detalle, vuelvo a mencionarlo, la velocidad es constante. Al ser la velocidad constante, siempre me va a dar el mismo valor de rapidez. Por lo tanto, la opción correcta para este ítem es la C.
Los problemas aquí están escogidos. El siguiente es un problema relacionado con movimiento relativo. En este caso, está hablando que un avión, con respecto a tierra firme, se desplaza en el aire con una velocidad de 800 kilómetros por hora hacia el norte. Entonces, aquí lo primero es especificar la velocidad del avión. La velocidad del avión son 800 kilómetros por hora en dirección norte. Dentro del avión, Juan camina a 5 kilómetros por hora hacia el norte. Entonces ahora colocamos la velocidad de Juan. 5,00 kilómetros por hora, también en dirección norte. Y esa velocidad la lleva con respecto al piso del avión. Para Ana, que se encuentra de pie y está quieta sobre el pasillo, Juan tiene una rapidez de... Tenemos que tomar en cuenta que la velocidad de Ana es de 0 kilómetros por hora. El punto de referencia de Ana es el piso del avión. Entonces, a pesar de que el avión está en movimiento, ni Ana ni Juan sienten que el avión está en movimiento. Ellos se sienten como si estuviéramos en reposo, digamos. Es más, nosotros en este mismo momento viajamos a velocidades muy rápidas porque el planeta gira y nosotros sentimos que estamos estáticos. En este momento yo me encuentro en reposo. Entonces, ¿a qué rapidez Ana observaría a Juan? A la misma rapidez a la que él se mueve. Él se mueve a 5 kilómetros por hora y si fuéramos más específicos, se mueve a 5 kilómetros por hora en dirección norte. Por lo tanto, la respuesta correcta para la número 6 sería la opción A. Este ítem, la pregunta número 9, es una gráfica de velocidad versus tiempo. Es un ítem un poco más elaborado porque me da una gráfica y yo tengo que averiguar cuál de las 4 opciones que aparecen son correctas. Bueno, es correcta más bien. El problema dice así: la siguiente gráfica representa la velocidad de trote de un caballo durante 40 segundos. De acuerdo con la gráfica anterior, durante los últimos 20 segundos, el caballo recorre 60 metros con velocidad constante o 60 metros con aceleración constante, se mueve con velocidad constante de 5 metros por segundo y se mueve con aceleración constante de 0,25 metros por segundo cuadrado. Para hacer este ítem no me queda otra que empezar a resolverlo e ir descartando opciones. Por ejemplo, como me pide durante los últimos 20 segundos qué fue lo que pasó, entonces yo me voy a enfocar en esta parte de la gráfica. De esta forma, puedo empezar a calcular datos para averiguar si A es correcta o B o cualquiera de las opciones. Primero dice, recorre 60 metros con velocidad constante. Esa opción la podemos descartar de una vez, porque lo que tenemos en la gráfica es una línea que es ascendente. En gráficas, las líneas ascendentes con pendiente positiva, lo que indican es, bueno, y específicamente para velocidad versus tiempo, lo que indican es que la velocidad está aumentando. Es decir, en este caso aumentó de 1 metro por segundo a 5 metros por segundo. Entonces, la opción A la podemos descartar de una vez. Si vamos a eso, podríamos decir que la opción C se mueve con velocidad constante de 5 metros por segundo, también sería incorrecta porque ya sabemos que no lleva velocidad constante, sino que la velocidad va aumentando paulatinamente. La opción B dice, recorre 60 metros con aceleración constante. Entonces, aquí tendríamos que averiguar
si de veras recorre 60 metros. ¿Cómo hacemos esto? Aquí lo que tenemos que fijarnos realmente es en un concepto teórico que dice que en una gráfica de velocidad versus tiempo, siempre el área bajo la recta me va a indicar el valor de la distancia y del desplazamiento. Entonces yo me fijo en este espacio. Si se dan cuenta, tenemos un par de figuras geométricas. Primero, tenemos aquí abajo, se me forma un rectángulo. Y en la parte superior se me está formando un triángulo. Entonces yo debo sacar el área de cada una de ellas. Comenzamos con el rectángulo. El área del rectángulo sería base por altura. La base sería de 20 a 40 segundos, o sea, 20 segundos. ¿Y cuál sería la altura? 1 metro por segundo. Por lo tanto, esto me va a dar un valor de 20 metros. El área del triángulo sería base por altura dividido entre 2. La base igual va a valer 20 segundos, pero la altura iría de 1 a 5, es decir que la altura es 4. Esto lo divido entre 2. Finalmente, yo aquí obtengo que esta área tiene un valor de 40 metros. Entonces, ¿cuánto es el valor de la distancia total? La distancia total serían 20 más 40, 60 metros. Entonces, ¿es correcta la opción B? Sí lo es. Vamos a cambiar ahora. Esta es una pregunta teórica de movimiento parabólico. Con respecto a movimiento parabólico, siempre es importante tomar en cuenta que tiene una parte horizontal, una parte vertical. Tiene movimiento horizontal, movimiento vertical, porque es una parábola, como cuando uno patea una bola de fútbol, digamos. El problema dice que un proyectil es disparado con un ángulo de elevación de 25 grados con respecto al suelo. Si el rozamiento con el aire es despreciable, eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Nosotros siempre trabajamos con fricción despreciable con respecto al aire. Y dice que el proyectil toca el suelo 6 segundos después de haber sido disparado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Se lanzó con una velocidad inicial y duró en llegar del punto de inicio al punto final 6 segundos en total. Me pregunta, a los 3 segundos de vuelo, las magnitudes de la componente horizontal de la aceleración. Perdón, primero la componente vertical de la aceleración y luego la componente horizontal de la aceleración son respectivamente ¿cuáles valores? Ok. Si duró 6 segundos exactos en ir desde donde se lanzó hasta el punto donde llegó, significa que a los 3 segundos está en el punto de altura máxima. Y como en parábolas el tiempo de ascenso y el tiempo de descenso es exactamente igual, sabemos que queremos obtener datos justamente en este punto, en la altura máxima. Aquí es donde quiero tener mis datos. Como el movimiento horizontal de una parábola se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que tiene velocidad constante,
Si la velocidad es constante, ¿qué valor tendría entonces la aceleración? Exactamente un valor de 0 metros por segundo cuadrado. ¿Y qué pasa con el caso de la aceleración vertical? Que los seres humanos y, bueno, todo lo que hay en este planeta nos vemos sometidos a la misma aceleración siempre, que es la aceleración gravitatoria, 9,8 metros por segundo cuadrado. Si vamos en este orden, como primero me preguntan la aceleración vertical y luego la horizontal, entonces la respuesta correcta sería la que diga 9,8 y luego 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Aquí ya nos metemos en el tema de fuerzas. Fuerzas es un tema pues bastante amplio. Aquí se trabajan leyes de Newton, pero el problema que vamos a ver específicamente trata sobre la segunda ley de Newton. Dice, un trabajador aplica una fuerza horizontal de magnitud F sobre un carrito de masa M, que lo acelera inicialmente en la misma dirección de la fuerza. Luego otros trabajadores van depositando productos dentro del carrito. Después de unos segundos, la masa total se incrementa al cuádruplo. Entonces, al principio, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ahora la masa aumentó 4 veces. Entonces ya no tenemos una masa m, sino 4 por m. Lo que me pregunta es cómo es la aceleración comparada con la inicial. Si despejamos la fórmula, fuerza entre masa es igual a la aceleración. Pero ahora tenemos que averiguar una aceleración prima para especificar que es diferente nada más. Ahora divido fuerza, pero entre 4 veces la masa. Si se dan cuenta, fuerza entre 4 veces la masa y fuerza entre masa específicamente era mi fuerza original, perdón, mi aceleración original. Entonces, acá la nueva aceleración es la aceleración entre 4. Por lo tanto, en este caso la respuesta sería, se reduce a la cuarta parte. El problema 14 tiene una línea semejante. Un trabajador empuja un carrito cargado de sacos con una fuerza de magnitud F. La masa del carrito es m. El carrito se dirige en línea recta con movimiento uniformemente acelerado y el trabajador sigue empujando con la misma fuerza, pero va dejando carga en el camino, de forma que esa masa total disminuye a m tercios. Hago lo mismo que hice anteriormente. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza entre la masa va a ser igual a la aceleración. Y ahora, la aceleración nueva va a ser la fuerza entre la masa dividido entre 3. ¿Qué pasa acá? Que podemos hacer una operación de medios por medios, extremos por extremos, donde al colocar F entre 1 igual a masa entre 3, medios quedan en el denominador, extremos quedan en el numerador. En este caso, me queda que la nueva aceleración es 3 veces la F entre la masa. Y la fuerza entre la masa era nuestra aceleración original. De esta forma, la aceleración prima es 3 veces la aceleración original. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A, el triple. Este problemita tiene varias cosas. Esta ya es segunda ley de Newton aplicada. Y me pide que obtenga la magnitud de la aceleración que experimenta el baúl.
Dentro de los datos que me da es que el baúl tiene 8 kilogramos, está en el suelo y se aplican dos fuerzas. La fuerza 1, que tiene un valor de 20 newtons. La fuerza 2, que tiene un valor, perdón, me equivoqué. La fuerza 1 en realidad tenía un valor de 10 newtons. Vamos a borrar por acá. La fuerza 1 vale 10 newtons. Y la fuerza 2 sí tiene un valor de 20 newtons. Aparte de eso, existe una fuerza más que se está aplicando acá, que sería la fuerza de rozamiento. Si nos fijamos, el objeto se está moviendo hacia la derecha y la fricción siempre va contraria a la dirección del movimiento. Por lo tanto, esta fricción de 5,0 newtons iría hacia la izquierda. Para poder calcular la aceleración, entonces yo tengo que realizar la suma de fuerzas en el eje X. ¿Cuáles fuerzas actúan en X? La F1 que vale 10 newtons, pero negativo porque va hacia la izquierda. La fuerza de fricción que valdría menos 5 newtons. Y la fuerza 2 que vale 20 newtons. Pero no solo vale 20 newtons, porque esta fuerza 2 tiene una componente F2 en el eje Y y F2 en el eje X. Entonces, en este caso sería la fuerza 2 multiplicada por el coseno del ángulo, me va a dar el valor de F2X. Multiplico entonces 20 por coseno de 30 grados. Esto lo igualo a la masa multiplicado por la aceleración. Y una vez que yo despejo estos valores, me queda del lado izquierdo 2,32 igual a 8,0 por aceleración. 8,0 pasaría a dividir y por lo tanto la aceleración me daría un valor de 0,29 metros por segundo cuadrado, lo que significa que la opción correcta sería la opción A. Cambiando un poco el tema, vamos a ir con lo que sería el movimiento circular. Movimiento circular uniforme. Tengo dos piedras atadas a una cuerda y giran describiendo un movimiento circular uniforme como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que ambas piedras tienen el mismo radio de giro y que el periodo de la piedra 1 es la mitad del periodo de la piedra 2, ¿cómo sería la velocidad tangencial 1 en comparación con la velocidad tangencial 2? La velocidad tangencial 1, primero recordar que la fórmula de velocidad tangencial es igual a 2 por pi por r entre t. En este caso, si yo quiero sacar la velocidad tangencial de 1, tengo que tomar en cuenta que el periodo no sería el periodo t, sino que sería t entre 2. Por lo tanto, sería 2 por pi por r entre el periodo entre 2. Aquí quedaría como si estuviera dividido entre 1. Otra multiplicación de medios por medios, extremos por extremos. Me queda 2 por pi por r entre el periodo. Pero aquí también tengo que tomar en cuenta la velocidad tangencial 2.
la velocidad tangencial 2, segundo para eliminar esto de acá. La velocidad tangencial 2, en este caso, sería 2 por pi por r entre t. Entonces, si comparo la velocidad tangencial 1 con la velocidad tangencial 2, podríamos decir que la velocidad tangencial 1 es igual a 2 veces esta velocidad tangencial 2. De esta manera, la respuesta sería el doble. Cercano a este tema sería campo gravitacional. Dice que si en un punto situado en el espacio exterior la intensidad del campo gravitacional es de 2,45 metros por segundo cuadrado a una distancia d del centro de masa de la Tierra, entonces, ¿qué pasaría si la distancia aumentara a 3D? ¿Qué pasaría con el campo gravitacional? El campo gravitacional se obtiene multiplicando la constante de gravitación universal por la masa, en este caso entre la distancia cuadrado. Pero ahora me están pidiendo que esto lo cambie cuando esto pasa a ser, en vez de d al cuadrado, 3 por d al cuadrado. Ahora, G por m, 3 elevado al cuadrado 9 por d al cuadrado, me va a quedar que esta nueva gravedad va a ser la gravedad anterior dividida entre 9. De esta forma, lo que yo hago ahora es dividir 2,45 entre 9 y eso me va a dar la nueva aceleración gravitatoria, que da un valor de 0,272 metros por segundo cuadrado, dándome la respuesta D. Con la número 26 ya salimos del tema de dinámica. Dice que hay una grúa en una construcción y levanta un bloque de concreto de 1,5 por 10 a la 2 kilogramos hasta una altura de 8 metros y desarrolla una potencia de 8 por 10 a la 2 watts en este proceso. Entonces, tengamos claros, yo tengo la masa, yo tengo la potencia y tengo la altura. Y me pide averiguar cuánto tiempo tarda en este proceso, en subir este bloque. Recordemos que potencia es igual a trabajo sobre tiempo, pero el trabajo también es igual a la fuerza por el coseno de zeta por el desplazamiento. ¿Pero de cuál fuerza estamos hablando? En este caso la fuerza sería la fuerza del peso, porque está levantando un objeto. Eso sería igual a m por g. ¿Y cuál sería el valor del desplazamiento? La altura que está levantando el bloque. Bien, yéndonos a esto, podemos sustituir los datos después de reordenar un poquito la fórmula de esta forma. Fuerza, más bien, peso por coseno de zeta por altura entre el tiempo me va a dar el valor de la potencia. Ahora sí, en este caso yo tengo que tomar en cuenta que la potencia ya la tengo. La potencia tiene un valor de 8 por 10 a la 2. El peso se obtiene multiplicando la masa por la gravedad.
Entonces, multiplico 1,5, que es la masa, por 10 a la 2, por la aceleración gravitatoria, que es 9,8. La multiplico por el coseno del ángulo, y recordando que el ángulo se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Si yo estoy levantando un objeto, yo realizo la fuerza hacia arriba, pero el desplazamiento también va hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuánto sería específicamente el ángulo? En vez de poner coseno de zeta, voy a poner coseno de 0 grados. Y finalmente multiplico por la altura, que tiene un valor de 8,0. Eso lo divido entre el tiempo. Esta fórmula la despejo, de manera que el tiempo va a ser igual a 11.760 dividido entre 8 por 10 a la 2, y de esta forma el tiempo da 14,7 segundos. O sea, la respuesta sería la opción D. La pregunta 28 va por la misma línea, solo que ahora trabajamos específicamente con lo que se llama teorema, trabajo y energía, porque dice que vamos a estudiar la descarga de la pólvora sobre un proyectil de 6,40 por 10 a la menos 2 kilogramos. Se acciona el arma y el proyectil sale del cañón con una rapidez de 395 metros por segundo. Cuando a mí me dan valores de rapidez, esta rapidez es con que sale la bala, la pólvora del cañón. ¿Cuál sería la rapidez inicial? Como inicialmente estaba en reposo, la rapidez inicial tiene un valor de 0 metros por segundo. Me pregunta cuál es el trabajo. Como pide el trabajo, yo tengo que utilizar el cambio de la energía cinética, que sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial, o lo que es lo mismo, masa por rapidez final cuadrado entre 2 menos masa por rapidez inicial cuadrado entre 2. A la hora de sustituir, tengo 0,0640, me faltó un 0, 0,00640 por la velocidad final, rapidez final, perdón, por 395 al cuadrado entre 2, y a eso le resto 0, porque recordemos que la rapidez inicial era 0. Finalmente ese trabajo me va a dar exactamente un valor de 499 julios, dando como respuesta correcta la opción B. La pregunta 29 está relacionada con la energía mecánica y su conservación. Un niño de 15 kilogramos se desliza en un tobogán sin fricción desde 4,5 metros de altura sobre el suelo. Parte del reposo. Entonces, ¿qué rapidez alcanza el niño al llegar al suelo? Recordemos el detalle de que la energía mecánica inicial y la energía mecánica final son iguales. La energía mecánica se conserva. Y la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Esto se iguala a la energía cinética final más la energía potencial final. Pero tomemos en consideración que al principio tenemos una altura. La altura inicial son 4,5 metros. Y parte del reposo, es decir que su rapidez inicial
es 0 metros por segundo. Me pide la rapidez del niño al llegar al suelo, pero cuando llega al suelo, la altura final tenía un valor exactamente igual a 0. Por lo tanto, esta fórmula, que se ve muy larga, yo la puedo reducir a lo siguiente. Al principio estaba en reposo, no hay energía cinética. Hay altura, entonces tengo energía potencial. Al final llevo una rapidez, que es la que me piden, pero como llega al suelo, no tiene energía potencial. Por lo tanto, masa por aceleración gravitatoria por la altura inicial va a ser igual a la masa por la rapidez final al cuadrado dividido entre 2. Y como las masas están a ambos lados de la ecuación, yo las puedo anular. De esta manera, lo siguiente es sustituir 9,8 por la altura de 4,5 igual a rapidez final al cuadrado dividido entre 2. El 2 pasaría a multiplicar, de manera que esta operación quedaría de esta forma, 2 por 9,8 por 4,5. Y como yo no quiero obtener la rapidez final al cuadrado, sino la rapidez final, saco raíz a ambos lados de la ecuación, dejando al final que la rapidez final tiene un valor de 9,39 metros por segundo, que por redondeo sería la opción C. La siguiente pregunta es del tema de colisiones. En este caso, como es un juego de billar, nos está hablando de una colisión elástica por cómo está planteado el problema. Veamos. En un juego de billar, la bola 3 está en reposo y es golpeada frontalmente por la bola blanca que tiene su misma masa. Es decir, la masa 1 y la masa 2 son iguales, que es igual a m. Al principio, la bola 3, que esta va a ser la bolita 1, y la bola blanca va a ser la bolita 2. Dice que la bola 3 estaba en reposo, entonces su velocidad inicial tenía un valor de 0. Y fue golpeada frontalmente por la bola blanca, que a pesar de tener su misma masa se movía con una velocidad de 7,2 metros por segundo hacia el oeste. Entonces la velocidad 2 inicial tiene un valor de menos 7,2 metros por segundo. ¿Por qué negativo? Porque en el plano cartesiano, y positivo va hacia arriba, y negativo hacia abajo, x positivo a la derecha, x negativo a la izquierda, norte, sur, oeste y este. Siempre que vaya hacia el oeste lo tomo como negativo. Después de la colisión, ¿cuáles serían las condiciones? La bola 3, o sea, la velocidad 2 inicial, perdón, la velocidad 1 final, se mueve al oeste a 5,4 metros por segundo. Y lo que me piden es la velocidad de la bola blanca. Aquí yo lo que hago es utilizar la fórmula de colisiones elásticas. Masa 1 por velocidad 1 inicial, más masa 2 por velocidad 2 inicial, igual a masa 1 por velocidad 1 final, más masa 2 por velocidad 2 final. Al sustituir, masa por 0 más la masa por menos 7,2 se iguala a la masa por menos 5,4 más la masa por la velocidad 2 final.
Como habíamos dicho en un problema anterior, como la masa está en ambos lados de la ecuación, la masa se puede anular. A la hora de despejar, me quedaría menos 7,2 más 5,4 es igual a la velocidad 2 final, y esto me da menos 1,8 metros por segundo, que finalmente lo que me está indicando es que 1,8, perdón, son 1,8 metros por segundo en dirección oeste. Por lo tanto, la respuesta sería la opción C. Vamos con la número 38 y brincamos un poquito. Nos vamos con la parte de hidrostática. Con respecto a hidrostática, aquí lo que tenemos es una máquina hidráulica. En este problema me dice que tengo dos pistones. Tengo el pistón grande, que tiene área 1, y dice que es el triple del área 2. Entonces, ese es un dato que hay que anotar. El área 1 es 3 veces el área 2. Y la fuerza sobre el primer pistón, o sea, la fuerza 1, tiene un valor de 600 newtons. ¿Qué magnitud tendría la fuerza desarrollada por el pistón de área 2? Le pregunta la fuerza 2. Cuando tenemos prensas hidráulicas, utilizamos la fórmula que dice fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre el área 2. Y empiezo a sustituir. 600 sobre 3 veces el área 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. El área 2 y el área 2 se cancelan. Por lo tanto, al dividir 600 entre 3 me da que la fuerza 2 tiene un valor de 200 newtons, que corresponde a la respuesta B. La número 41 sigue siendo del mismo tema. En este caso, me está dando el valor de la densidad de un líquido que ejerce sobre un objeto que está totalmente sumergido una fuerza de 780 newtons verticalmente hacia arriba. Es decir, aquí me están hablando de la fuerza de empuje. Tengo la densidad del líquido, que es 1,40 por 10 a la 3. Y lo que me está preguntando es cuál es el volumen sobre el cual se ejerce esa fuerza. Recordemos que la fórmula del empuje era la densidad del líquido por la aceleración gravitatoria por el volumen sumergido. En este caso tengo el valor de la fuerza de empuje, 780, de la densidad, 1,40 por 10 a la 3, también de la aceleración gravitatoria, 9,8, y lo que debo despejar es el volumen sumergido. Una vez que yo paso 1,40 por 10 a la 3 por 9,8 a dividir al otro lado de la ecuación, entonces lo que voy a obtener es que el volumen tiene un valor de 0,0569 metros cúbicos. O lo que es lo mismo, 5,69 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, que me da la opción C. Empezando ya con la materia de un décimo año, porque todos los problemas anteriores eran de décimo año, tenemos que comenzamos con un problema de cargas, un problema de fuerza eléctrica.
Tengo dos partículas idénticas cuya carga tiene un valor de menos 4,55 columbios. Eso significa que la carga 1 y la carga 2 tienen el mismo valor. Dicen que experimentan entre sí una fuerza de repulsión de 20,5 newtons. Y me pide la distancia de separación. En este caso, la fuerza eléctrica es una constante multiplicada por la carga 1 por la carga 2, pero como ambas cargas son iguales, entonces puedo decir que es un valor Q. Y eso lo divido entre la distancia al cuadrado. Ahora comienzo a despejar, a sustituir más bien. 20,5 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 por la carga al cuadrado, que ya yo tenía el valor, 4,5, y lo divido entre la distancia al cuadrado. Aquí tengo que despejar. R cuadrado pasa a multiplicar, 20,5 pasa a dividir. R cuadrado me da un valor de 9,09 por 10 a la 9. Y yo tengo que sacar raíz a ambos lados para poder eliminar el cuadrado de la distancia. Cuando realizo la operación, me da que la distancia es de 9,53 por 10 a la 4 metros. Es decir, me da la opción B. La 44 es de campo eléctrico, pero es muy semejante a algunas que estuvimos trabajando con respecto a fuerza y aceleración gravitatoria, porque me dice que a una distancia r, una carga q, genera un campo eléctrico de intensidad D. Pero ahora voy a mantener constante la carga, pero la distancia se va a triplicar. Entonces me pide un nuevo campo eléctrico. El campo eléctrico era la constante por la carga entre la distancia cuadrado. Pero ahora yo tengo que cambiar los valores. La carga se conserva, entonces el numerador queda igual, mientras que la distancia se triplica. Entonces tengo que multiplicar 3 por la distancia y elevarlo al cuadrado. Ahora tengo que K por Q entre 9 por R cuadrado es mi nuevo campo eléctrico. Pero recordemos que K por Q entre R cuadrado era mi campo eléctrico anterior. Por lo tanto, el campo eléctrico sería el campo eléctrico anterior dividido entre 9. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A. Ya casi finalizando, la pregunta número 50 es de circuitos. Dice que tenemos 50 luces de Navidad colocadas en serie y cada una con una resistencia de 70 ohmios. Se conectan a una fuente de 12 voltios. Entonces, primero tengo la resistencia de cada una de las lucecitas, 70 ohmios. Tengo el voltaje inicial, 12 voltios. Y me pregunta el valor de la corriente que circula, pero por todo el juego de luces, no solo por un bombillito. Entonces, la corriente es mi incógnita. Pero antes de poder sacar la corriente, yo necesito sacar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en un circuito en serie era la suma de todas las resistencias
en total. Pero en este caso tenemos 50 resistencias iguales. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico 50 por 70. De manera que la resistencia equivalente me va a dar 3.500 ohmios. Por ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si paso a dividir la resistencia, voy a obtener la corriente. Entonces ya puedo comenzar a sustituir. El voltaje inicial son 12 voltios y la resistencia equivalente eran 3.500. Eso me va a dar un valor de corriente de 3,4 por 10 a la menos 3 amperios. Es decir, la respuesta correcta sería la opción C. La 51 también es de circuitos, pero presenta una variante. Yo no tengo ya un circuito en serie como el anterior, sino que tengo un circuito mixto. Recordemos que la corriente va del polo positivo al polo negativo. Entonces la corriente se dirige en esta dirección. Y resulta que cuando llega a este punto, una parte de la corriente se va para este lado y la otra parte de la corriente va en la otra dirección. Y cuando llegamos acá también, la corriente se separa. Entonces, para poder comenzar a obtener el voltaje, que es lo que me están pidiendo en última instancia, yo necesito primero sacar la resistencia equivalente total. Pero para eso, tengo que ubicarme primero en este resistor de aquí. Ahora sí. Cuando tenemos este resistor, que claramente está paralelo porque la corriente se separa, entonces yo lo primero que tengo que hacer es colocar 1 entre resistencia equivalente, es igual a 1 entre 4, más 1 entre 4. Al resolver esta ecuación, la resistencia equivalente me da un valor de 2 ohmios. Y ya saqué esta primera parte. Pero ahora tengo que tomar en cuenta otro detalle. Esta parte de acá, esta resistencia equivalente que ya saqué, junto con esta otra que está aquí, están conectadas en serie. Entonces la resistencia equivalente sería 2 más 2, dándome un valor de 4 ohmios. Y finalmente ya puedo sacar la resistencia equivalente de todo el circuito. 1 entre la resistencia equivalente, porque como habíamos dicho aquí, la corriente se separaba, lo que significa que el circuito está en paralelo. Yo tengo que dividir 1 entre 4 más 1 entre 4. Y esa resistencia equivalente finalmente me va a dar un valor de 2 ohmios. Ya que tengo eso, ya puedo sacar el voltaje. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente que fluye por el sistema era de 0,70. Y esto lo multiplico por esta resistencia equivalente de 2 ohmios, me va a dar que el valor del voltaje es de 1,4 voltios. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. En el ejercicio 52 me presenta un diagrama. Aquí lo que tengo es un alambre recto y en el cual circula una corriente eléctrica y está representada por las flechas. Estas flechas se mueven de izquierda a derecha. Me dice que quiere que calcule la magnitud y la dirección del campo magnético en un punto a 6,0 por 10 a la menos 1 metros del conductor recto y me dice el valor de la corriente eléctrica. Cuando yo tengo un alambre conductor, para poder obtener el campo magnético, utilizo una fórmula
donde tengo una constante, μ0, por, me equivoqué, este no ocupa cantidad de espiras. Lo multiplico por la corriente y lo divido entre 2 por pi por r. μ0 tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7. Pero por favor, por efectos de la calculadora, porque si no se va a volver loca en el examen y les va a dar error y les va a dar pánico, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. En vez de poner 4 pi por 10 a la menos 7, van a colocar como constante 4 por 10 a la menos 7 por pi. Luego lo multiplico por la corriente, que sería 5,0, y lo divido entre 2 por pi por la distancia r, que es 6,0 por 10 a la menos 1. Todos estos datos van a la calculadora para que esto me dé un campo magnético que tiene una magnitud de 1,67 por 10 a la menos 6 teslas. Pero no solo me pide la magnitud. Ya con solo eso yo puedo tomar en cuenta que puede ser la A o puede ser la B. Pero para esto tenemos que tomar en cuenta la regla de la mano derecha. En este caso voy a tener que volverme un poquito. El dedo pulgar me indica la dirección de la corriente eléctrica y los dedos de la mano me indican hacia dónde va el campo. Si me muevo para acá, aquí tengo la corriente eléctrica y los deditos se mueven entonces en la dirección de A. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la opción A, porque el campo magnético va en la dirección que me muestra la figura, en la parte A. Y para terminar, la número 54 es una pregunta ya del tema de óptica. Dice que hay un rayo de luz que se propaga en un medio 1 e incide sobre una superficie de separación con otro medio 2, como se muestra en la figura. Cuando hay refracción de la luz, nosotros podemos tener pues o un medio de refracción, podemos tener rayo crítico o reflexión interna total. Como el ángulo que se forma entre el rayo y la normal es de 90 grados, estamos ante un evento donde se produce el rayo crítico. ¿En qué momento se produce el rayo crítico? Cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico. Y el ángulo crítico es el que me están pidiendo justamente. El ángulo de incidencia es el que se forma entre la normal y el ángulo y el rayo de incidencia. Entonces, aquí lo que yo tengo que fijarme nada más es que este beta, ángulo beta, sería el que está señalando el ángulo entre la normal y el ángulo de incidencia en el medio 1. De esta forma, ¿cuál es el ángulo crítico? En este caso, el ángulo de incidencia. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la opción B, con el ángulo beta. Y por último, yo pensaba que había terminado, me faltaba la última. En la número 60, dice, lea las siguientes afirmaciones, esto es de física moderna. ¿Es posible medir simultáneamente y de forma precisa la posición y la cantidad de movimiento lineal de una partícula? Esto es incorrecto. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que o sé la posición de la partícula o sé la velocidad, pero no puedo conocer ambas. Por lo tanto, esta opción no es posible. La segunda opción dice, la materia presenta características tanto ondulatorias como corpusculares, se comportan de uno u otro modo, dependiendo del experimento científico. Esta es una manera un poco elegante de decir que se puede comportar la materia como onda y como partícula. Y eso
en algún momento Luis de Broglie fue el que lo demostró, fue el que lo propuso más bien. Y la número 3 dice, puede obtenerse distintas mediciones de la velocidad de una partícula según la posición y la velocidad del observador que hace la medición. Esto es parte de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Por lo tanto, las afirmaciones que son verdaderas y exclusivas de la física moderna, y aquí otra vez física moderna, serían únicamente la opción 2 y 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Bueno, y aquí termina mi participación. Espero que les ayude. Espero que tengan un buen examen mañana. Se han preparado para esto, han estudiado. Así que vayan tranquilos, no se les olvide llevar la calculadora. No se les olvide poner la calculadora en grados, que tenga una D en la parte superior de la calculadora, porque si no se van a perder, en serio, les va a dar todo malo. Entonces, por favor, de veras, repasen conceptos teóricos. Yo sé que los que escogen física para bachillerato usualmente no les gusta la teoría, pero hay cosas que hay que repasar, de verdad. Y pues, muy buena suerte, de veras, muchos éxitos a todos y que tengan un exitoso futuro.